Pues buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Isauro Bando y por el día de hoy seré quien moderará esta mesa titulada Nueva Escuela Mexicana, NEM, Género, Inclusión y Estrategias de Implementación, perteneciente al programa de la Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, los cuales tengo el honor de presentar. La doctora Mayra Rodríguez Hernández es egresada de la licenciatura en Historia por la UNAM, maestra y doctora en Pedagogía por la Universidad, por la misma UNAM, miembro del Seminario de Educación, Escuela y Saberes Sociales, con sede en el IUCE de la UNAM. Actualmente colabora como docente de posgrado en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Sus líneas de investigación son la enseñanza, el aprendizaje de la historia e inclusión educativa. Bienvenida, doctora. Y también se encuentra, o por aquí se estará incorporando, la doctora Adriana Estrada Girón. Es Adriana Estrada Girón, doctora en Ciencias de la Educación. Sus líneas de investigación se centran en la educación y las TICs, la evaluación, los valores, ciudadanía y desarrollo moral e inteligencia emocional. Docente, profesora investigadora, imparte clases desde hace 15 años en los niveles superiores y en posgrado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Además de los comentaristas, bienvenida doctora, además de los comentaristas, pues también tenemos a los interesados estudiantes en presentar sus trabajos terminales, ¿no? En un momento los voy a ir presentando uno por uno, pero primero quiero mencionarles cuál sería la dinámica de la mesa de trabajo. En primera instancia, cada uno de los estudiantes va a tener 10 minutos para desarrollar y exponer su temática, ¿no? Sus proyectos. Una vez pasados esos 10 minutos, cada docente podrá tener 10 minutos para hacer sus retroalimentaciones, las cuales consideren pertinentes, y una vez cada uno expuestos sus aportaciones, se cerrará ese ciclo, ¿no? Y se iniciará nuevamente con el siguiente estudiante, ¿no? En este caso, no hay momento de réplica, todos los análisis o las revisiones las tendrán que hacer con sus docentes directivos de trabajo, ¿no? Por tiempos y pues, porque realmente se vuelve un poco mucho más, nos demoraríamos más tiempo, ¿no? Y no nos alcanza tanto, ¿no? Entonces hagan sus anotaciones, chicos, ¿no? Y después las van a compartir con sus docentes, ¿no? Si todos estamos en el mismo orden de ideas, pues comenzaremos con la primer estudiante, Clara Citlali Celis Reyes, que presenta tu trabajo titulado Análisis de perspectiva de género en los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana. Adelante, Clara. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Clara Citlali Celis Reyes y les estaré platicando acerca de mi proyecto, que tiene como nombre Análisis de la perspectiva de género en los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana. Mi línea de investigación es educación, género y diversidades. La Nueva Escuela Mexicana ha sido presentada como un modelo educativo centrado en la justicia social, el pensamiento crítico y la equidad. Entre sus ejes se destaca la perspectiva de género como un principio transversal. Sin embargo, los libros de texto gratuitos, que son uno de los instrumentos pedagógicos principales, han sido objetos de críticas por reproducir estereotipos y roles tradicionales. Ante este panorama, el presente trabajo busca analizar cómo se incorpora o se omite la perspectiva de género en los libros de texto gratuitos, distribuidos bajo el marco de la Nueva Escuela Mexicana. Como estudiante de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal, propongo una mirada crítica y situada que examine no solo los contenidos explícitos, sino también las omisiones discursivas, entendiendo que el lenguaje educativo construye subjetividades. Este análisis es particularmente relevante en un contexto donde se exige una educación incluyente desde los primeros niveles escolares.
En cuanto a mi objetivo y metodología, mi objetivo general es analizar la presencia de la perspectiva de género en los libros de texto gratuitos de educación primaria, en la fase 5, en el marco de la nueva escuela mexicana. Para esto he definido 3 objetivos específicos. El primero es identificar los elementos textuales e icónicos que reproducen o cuestionan estereotipos de género. El segundo es contrastar estos elementos con marcos teóricos y estudios previos sobre la representación de género en los libros de texto gratuitos. Y el último es reflexionar sobre el impacto formativo de estos contenidos en niñas y niños de educación básica. Para esto, la investigación es de tipo cualitativo, con un enfoque documental y de análisis de contenido. Les voy a compartir un poquito acerca de mi marco teórico. El libro de texto como artefacto político. Los libros de texto gratuitos son dispositivos pedagógicos donde el Estado mexicano materializa su proyecto civilizatorio. Operan como artefactos culturales que materializan las relaciones de poder en la educación mexicana. Desde la perspectiva de Bell Hooks, estos materiales son espacios donde se libran la batalla por las mentes, encarnando tensiones entre reproducción hegemónica y emancipación. La educación como una práctica de la libertad exige desmontar los discursos patriarcales en los libros de texto gratuitos. Acerca un poco de la síntesis teórica, se marca el género como dispositivo de poder y recurrí a algunas autoras para poder ir construyendo este marco teórico. La primera es Judith Butler, y el aporte definitorio con el que me apoyo de sus obras es la performatividad, que son los actos discursivos que materializan cuerpos. En cuanto a la dimensión pedagógica, es el análisis de cómo los textos encarnan normas binarias. La segunda autora es Joan Scott. Su aporte definitorio es la categoría histórica, la tecnología de la jerarquización. En la dimensión pedagógica es la de construcción de narrativas universales. La tercera autora es Bell Hooks. Ella rescató el concepto de interseccionalidad. Ella habla de que el género, raza y clase son algo inseparables. Y en la dimensión pedagógica cuestiona las representaciones blanqueadas. También recurro a una autora mexicana que es Marcela Lagarde. De ella recupero los cautiverios, que es el patriarcado como orden colonial, y en la dimensión pedagógica es la visibilización de epistemicidios femeninos, que se refiere a borrar de la historia lo que han hecho las mujeres en cuanto a la producción del conocimiento. Y por último, una autora también latinoamericana es Beatriz Feinholk. De ella rescato el tecnogénero, que se refiere a la mediatización de identidades, y la dimensión pedagógica es la crítica a los sesgos en recursos digitales. A partir de estas autoras he rescatado y construido el siguiente concepto acerca de género. El género es una matriz de poder históricamente situada que mediante actos performativos naturaliza jerarquías corporales y cautiverios identitarios, reproducidos por dispositivos pedagógicos que requieren de construcción interseccional y alfabetización crítica. Parte de lo que he ido construyendo son las categorías analíticas. Y en la tabla van a encontrar la categoría, la definición operativa y el sustento teórico desde donde parto para poder construirla. La primera es la visibilidad, que se va a referir a la presencia o ausencia de cuerpos en su diversidad sexogenérica e interseccional. El segundo son los roles, que se refiere a la asignación de espacios, capacidades y funciones según mandatos de género. El tercero es la agencia, que se refiere a capacidad de personajes para transgredir normas y autodeterminarse. El cuarto es lenguaje, que son las estrategias lingüísticas que incluyen o excluyen, jerarquizan o igualan. Y por último es la interseccionalidad, que se refiere a estos cruces entre el género, la clase, la etnia, la discapacidad y el territorio. Para empezar a construir la investigación, me estoy basando en una investigación previa de Montserrat García Domínguez. Aquí representé 4 parámetros que estoy
como rescatando de esta investigación y también un poco la propuesta con la que se supondría que la nueva escuela mexicana vendría a innovar. La primera es la definición de género. En el modelo tradicional se mantiene como algo biologicista. En la nueva escuela mexicana debería de ser un constructo performativo interseccional. El segundo parámetro es la representación. En el modelo tradicional es binario y excluyente. Aquí en la nueva escuela mexicana se esperaría que fuera diverso y complejo. El tercero es la agencia. En el modelo tradicional es determinista y en la nueva escuela mexicana se esperaría una posibilidad de transgresión. Por último, la interseccionalidad. En el modelo tradicional es inexistente y en la nueva escuela mexicana se esperaría que fuera algo emergente, esperando que no sea algo superficial o tokenismo, sino una verdadera transformación. También les comparto aquí una matriz de análisis alineada a los objetivos específicos que fui construyendo. El primer objetivo específico, las categorías que entrarían es visibilidad y roles. Y bueno, aquí tengo algunos indicadores y preguntas clave que me van a ir guiando para saber si puedo encontrar esta información dentro de los libros. En el objetivo específico 2 está el lenguaje y la agencia. Y por último, en el objetivo específico 3 está la interseccionalidad. Voy a trabajar con los campos formativos de lenguajes, saberes y pensamiento científico y ética, naturaleza y sociedades. Y aquí también fui marcando algunas preguntas que me van a ir guiando en este análisis. También los libros que elegí para analizar son los que pertenecen a la fase 5, que son quinto y sexto de primaria. Elegí estas edades porque son claves para la construcción de la identidad. Y básicamente voy a estar revisando 2 libros de cada uno de estos grados. El primero es Múltiples lenguajes y el segundo es Nuestros saberes, tanto de quinto como de sexto grado. Me gustaría terminar con esta frase que he ido también construyendo a lo largo de esta investigación. Los libros de texto son mapas de navegación identitaria. Pueden conducir a puertos seguros del patriarcado o abrir mares de libertad performativa. Estas son mis referencias, mis fuentes de información y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Clara. Muy interesante tu proyecto. Ahora iremos con la ronda de retroalimentaciones. En este caso la iniciará la doctora Mayra Rodríguez. En caso de que no llegue a tiempo la doctora Adriana, te mandará tus observaciones por medio de mail, ¿sale? Ya bueno, estoy aquí, doctora Adriana. Excelente, perfectísimo. Es que ahora tenemos la mesa súper llena, ¿no? Entonces, luego no los ubico perfectamente. Pero bienvenida, doctora. Entonces, iniciaremos primero con la doctora Mayra Rodríguez y posteriormente con la doctora Adriana. Adelante, doctora Mayra. Sí, gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Y antes de empezar con los comentarios puntuales, quiero iniciar con pues, una felicitación para todos los que participan en esta mesa por el esfuerzo, por el camino recorrido. Quizás a veces se siente que el avance es mayor, en otras ocasiones se siente que es menor, pero lo importante es continuar. También decirles a todas, a todos, que mis comentarios parten desde el desconocimiento de sus avances puntuales, porque me mandaron 2 páginas, entonces me imagino que hay detalles que no conozco, asuntos que quizás ya están resueltos, entonces pues nada, si ya está el asunto, déjalo y tomen lo que sirva para avanzar. La intención es lograr la mejor versión de su trabajo. Entonces, y ya por lo último decir que pues justo veo que se les pidió una extensión determinada, que sin duda limitó la exposición de detalles de ese proyecto, pero también les obligó a comunicarse de manera efectiva empleando la información necesaria. Entonces, pues es como advertencia antes de. Clara Citlali, no sé cómo te prefieras, Clary Citlali, pues nada, felicitarte, es un proyecto
pertinente y creo que lo has pensado, lo has trabajado, se nota tu trabajo, felicitarte por ello. La exposición desde el inicio, el resumen es clara, es puntual. Creo que es muy pertinente tener en cuenta que puedes encontrar elementos que reproducen y también dejas la puerta abierta porque reconoces que también hay elementos que cuestionan. Entonces están como al final una especie de balance general. Eso me gustó mucho. Te había colocado aquí en mis notas desarrollar el marco teórico porque en el texto no aparece, pero ya veo en la exposición que ya has trabajado en ello, lo cual es fabuloso. Entonces, además felicitarte porque acabo de escuchar en la exposición que no solamente has revisado, ya te atreviste a construir tu propio concepto y has trabajado esta especie de matriz en donde colocas las categorías y la definición. Es donde se nota que ustedes como estudiantes están trabajando. Entonces, pues nada, se ve el avance y fabuloso, vas por muy buen camino. La pregunta o entre mis preguntas, comentarios para que sumes a tu trabajo es, ¿ya iniciaste la revisión de los libros concretamente? Esa parte no quedó clara, no que, en el texto no puntualizas si ya empezaste o si no. Y bueno, de ser así, sugiero, si no lo has hecho, empieza. Esa es la sugerencia, empezar con las categorías preliminares. En el texto está como muy sencillito, muy por encima, pero veo que ya las tienes más propias, y justo era la sugerencia, ya tienes unas categorías preliminares, empezar con ella la revisión para ver si eran pertinentes o en dado caso modificarlas, pero creo que ya está como definida, ¿no? Entonces vamos por buen camino. Para la revisión o el análisis de los libros, también es importante considerar la propia estructura del libro. Tampoco no lo mencionas en el texto ni en la exposición. Pensar dejar de lado un poco tu proyecto, pensar solamente en los libros de texto, cómo es la estructura del libro de texto, cómo está pensado, y ya después pensar cuál va a ser la mejor idea, organización para exponer tu propio discurso. Por un lado, podrías hablar, por ejemplo, ahorita se me ocurría, los elementos textuales, tal cual las líneas, por otro lado, las imágenes, o ir haciendo el análisis conforme o a partir de las propias secciones, la estructura del libro, pero ello implica entonces que en cada sección, en cada apartado, retomes ABCD de las categorías preliminares. Creo que son 4 o 5. No sé, tendrías que revisar qué tan repetitivos puede quedar al final, como que visibilidad cuántas veces va a aparecer, los roles cuántas veces va a aparecer. Pensar ya también cómo vas a armar ese discurso en la presentación de tu análisis. En pocas palabras, mi mayor sugerencia es iniciar el análisis. No sé cómo te sientas, creo que nunca nos sentimos como listos y queremos seguir buscando y llenándonos de información. Empieza el análisis y espero que tu próximo coloquio empieces con resultados preliminares, hallazgos preliminares, y recuerda que este proceso de investigación, aunque ya estés propiamente con los libros en el análisis, no te impide regresar a la búsqueda de bibliografía, es ir y venir, ir y venir. Entonces, felicidades, creo que vas por muy buen camino, vas con muy buenos avances y con pasos sólidos. Y de mi parte son mis comentarios. Muchas gracias, doctora Mayra. Ahora continuamos con la doctora Adriana. Adelante, doctora. Ay, perdón, es que mi micrófono. Buenas tardes, Citlali. Buenas tardes a todos y todas los que están presentes. Es un gusto para mí estar aquí. Bueno, agradecerles la invitación a participar siempre en estos coloquios que son muy enriquecedores. Y bueno, iniciar también con una felicitación a todos los que están aquí presentes y al trabajo de Citlali, que me parece muy pertinente y relevante. He de comentar que entre las fortalezas, igual me pasó que no veía los elementos teóricos, pero pues sí mencionas un poco ahí a Foucault y a Bourdieu, ¿no? Y creo que los referentes son más
pertinentes también para este análisis que estás pretendiendo hacer. Entonces, bueno, creo que esa parte es muy interesante. El objetivo del estudio, bueno, analizar la presencia de perspectiva de género también creo que es sumamente relevante, más por el momento en el que estamos ahorita, o sea, un momento en donde pues hay toda esta intención de visibilizar esta parte de la lucha de poder y lo que hemos tenido que hacer. Por ahí tenemos un poquito de error de conexión. Ok. No, sí que sí. Los procesos hoy normal. Creo que es un muy buen acierto lo que tú estás trabajando. Entre algunas cosas que te sugiero para mejorar, igualmente lo consideres pertinente, porque completo, igual tengo las dos resumen que nos dan, es un poquito en el objetivo. El objetivo general dice analizar la presencia de la perspectiva y género en los libros de texto en el marco de la... Todo objetivo de investigación tiene que ser, que es analizar la presencia de la perspectiva de género, cómo la vas a hacer y para qué la vas a hacer. Y esa parte en el marco tanto del cómo, pero no para qué, ¿no? Entonces tendrías que estructurarlo, qué vas a hacer, cómo, para qué lo vas a hacer, y en ese sentido también los específicos, ¿no? Identificar elementos textuales e icónicos que reproducen o cuestionan, contrastar estos elementos con marcos teóricos y estudios previos sobre representación de género y reflexionar sobre el impacto formativo de estos contenidos en niños y niñas, y ahí a todos estos objetivos pues también les faltarían estos pequeños elementos de, bueno, si se va a hacer qué, cómo lo vas a hacer y al final para qué, ¿no? Bueno, pues es muy clara tu perspectiva metodológica, eso también te felicito, enfoque documental, con análisis de contenido desde estas perspectivas y para ver pues relaciones ahí o discursos que estén reproduciendo elementos de poder y demás, ¿no? Sería importante, bueno, y es mi percepción que no sé cómo lo estés trabajando con tu directora, igual tómalo si aplica o si no, ¿no? Desde luego, si bien estás cuestionando el enfoque y los libros de texto y la perspectiva de género trabajada en ella, me queda desdibujada la perspectiva de lo multimodal un poco, ¿no? ¿Dónde está esta parte de cuando ingresan al doctorado se les pide un proyecto que digan en qué líneas de investigación se inserta y qué tiene que ver con un doctorado en ambientes y sistemas educativos multimodales, ¿no? Y de repente esa parte, sin demeritar la importancia de lo que estás haciendo, pues sí la veo un poco difusa, ¿no? Entonces, bueno, pues esas serían mis observaciones. Muchas gracias, felicidades nuevamente y muy buena presentación también la tuya. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Bueno, felicidades, Clara. Gracias por la presentación. Ahora seguiremos con el siguiente estudiante, Ubaldo Rojas Islas, que presenta su trabajo titulado Implementación de las metodologías propuestas por la nueva Escuela Mexicana para el desarrollo de proyectos educativos por docentes de preescolar. Adelante, Ubaldo. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Voy a presentar. Listo. Bien, pues como ya mencionaba en la presentación la doctora, mi proyecto es sobre la implementación de las metodologías de trabajo propuestas por la nueva Escuela Mexicana para el desarrollo de proyectos educativos por las docentes de preescolar.
la línea de investigaciones, las prácticas educativas y procesos de formación. A manera de introducción, quiero abordar y abundar un poco sobre el proyecto de investigación. En cuanto al problema que he identificado con relación a mi tema, es que las docentes de preescolar no se están apropiando de las metodologías para el trabajo por proyectos educativos, por lo que no las implementan de forma pertinente en el contexto de la nueva escuela mexicana. Aquí quisiera abrir un paréntesis nada más para hacer mención de las 4 metodologías sociocríticas propuestas en el Plan de Estudios 2022, las cuales forman parte deberían de formar parte del trabajo cotidiano en la planeación didáctica de las docentes. Una es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, otra es el aprendizaje basado en indagación, utilizando el método STEAM como enfoque, otra es el aprendizaje basado en problemas, y una más es el aprendizaje de servicios. Las 4 van en conjunto y según la propuesta del plan de estudios, las 4 se implementan o deberían de implementar según las necesidades del contexto y de los aprendizajes o los PDA, abordar como se maneja en el plan de estudios. Ahora bien, los factores que provocan el problema señalado tienen que ver con lo frecuente que es encontrar entre las docentes dificultades al momento de realizar sus planeaciones didácticas. Esto, evidentemente, debido al cambio de modelo educativo, pero esto se ha vuelto más evidente por la falta de apropiación del modelo, debido a la saturación de información sobre la propuesta de trabajo planteada por la autoridad educativa. También se puede ver la falta de interés por parte de docentes, por desinformación, principalmente sobre la acumulación de carga de trabajo y en otros casos por resistencia a adoptar el nuevo modelo educativo, siendo lo anterior razones por las cuales no terminan por aterrizar sus ideas sobre la forma de planear sus clases apegadas a la propuesta del nuevo plan de estudios. Esto basado en estudios previos a la implementación del plan de estudios que se desarrollaron por ahí del 2020-2021, donde se levantaron encuestas y algunas investigaciones sobre cómo se implementaría el modelo y cómo lo aceptarían los docentes. Las consecuencias que traería de continuar el problema, pues básicamente sería que los alumnos de nivel preescolar no se estarían formando de acuerdo con la propuesta educativa de la nueva escuela mexicana, en el momento en que los docentes no aplicarían las metodologías propuestas para favorecer su intervención didáctica y por lo tanto no estarían en posibilidades de alcanzar el perfil de egreso del nivel educativo. Como sabemos, ahora la educación básica la dividen en diferentes fases. En este caso, preescolar corresponde a la fase 2 y como en cada fase, pues tiene su perfil de egreso y los aprendizajes a alcanzar. Bueno, ahora continuando, en cuanto a la justificación de mi investigación, lo que motiva esta investigación es por la gran cantidad de docentes que aún expresan dudas y dificultades para realizar su planeación didáctica en función del trabajo por proyectos educativos. Otra situación que hace que los docentes no implementen nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje en el aula es por la resistencia al cambio y prefieren permanecer en una zona de confort o también por la falta de interés y dedicación en actualizarse en el nuevo plan de estudios, como lo comenta Monroy y Mercado 2021. Antes de abordar los objetivos, quisiera mencionar que yo me desempeño como asesor técnico pedagógico en el nivel de preescolar y bueno, es desde ahí donde voy a realizar la investigación y para eso quisiera comentar los ejes de acción que establece el plan de estudios y la autoridad educativa para el desempeño de mi función. El primer eje es el apoyo pedagógico a los colectivos docentes, el cual se entiende como el acompañamiento y seguimiento que brinda el ATP a los procesos formativos, educativos, escolares y curriculares. El otro eje, aquí comenta la nueva escuela mexicana, sitúa a la enseñanza en el centro de la formación docente que parte de los saberes, experiencias y vivencias de las maestras y los maestros.
Luego, entonces, el objetivo general es identificar cuáles son los factores que no permiten que las docentes de preescolar implementen las estrategias metodológicas propuestas por la NEM. Un objetivo específico es conocer las prácticas pedagógicas de las docentes que sí promueven los procesos de aprendizaje, los PDA, en el aula, para reforzarla a través de la asesoría y el acompañamiento, evidentemente desde mi función. Otro objetivo específico es generar estrategias de asesoría y acompañamiento desde mi intervención como ATP para coadyuvar al fortalecimiento de la práctica pedagógica de las docentes. Ahora bien, en cuanto a la metodología de mi investigación, este trabajo de investigación será de tipo cualitativo y se realizará mediante el método de investigación-acción, que nos permita describir y comprender las circunstancias que no permiten que las docentes de preescolar instrumenten los principios filosóficos y pedagógicos de la NEM, y a partir de este conocimiento realizar un análisis crítico. En cuanto al contexto de la investigación, ya les comentaba, será desde mi función y en el contexto de los planes y programas de la Nueva Escuela Mexicana. Esta investigación la realizaré con maestras y maestros de preescolar y se llevará a cabo en los jardines de niños federales adscritos a la zona escolar 147 de preescolar de la Dirección Operativa número 4 en la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. En cuanto al contexto, igual quisiera comentarles, es una zona escolar la cual está conformada por 6 escuelas federales. Lo interesante de estas escuelas es que puedo observar diferentes ambientes, ya que está conformada por escuelas de jornada normal, que sería de 9 a 12 del día, de otra escuela de turno vespertino, jornada normal, otra escuela de jornada ampliada, son de 9 a 2 de la tarde, 2 escuelas de jornada ampliada y una escuela de tiempo completo con ingesta, la cual su horario es de 9 a 4 de la tarde, donde los niños ahí toman sus alimentos. Y bueno, pasando a las técnicas de investigación, aquí implementaré la observación, la encuesta y la entrevista. Elaboraré instrumentos que aplicaré tanto a docentes y como a directivos, partiendo de un diagnóstico también previo, que el cual estoy conformando. Y bueno, la recopilación de la información en el contexto de la investigación se realizará mediante la revisión de literatura disponible sobre temas relacionados principalmente con la reforma educativa, la NEM y el nuevo plan de estudios para la educación básica. Retomo a autores como Paulo Freire, referente a la educación bancaria y a esta parte, posición crítica, donde la escuela, la ideología de la nueva escuela mexicana lo retoma mucho y así lo expresa también autores como Díaz Barriga, que también escribe sobre la nueva escuela mexicana, el contexto, los docentes y demás involucrados en los aprendizajes. En cuanto, también retomo a Catherine Walsh, igual desde la perspectiva crítica, como viendo a la escuela y al aula como un medio social de interacción. Y en cuanto al concepto de apropiación, bueno, este mismo concepto, la nueva escuela mexicana lo contempla, lo define en uno de sus documentos, como tantos que emite para los consejos técnicos escolares, en este caso, en el seguimiento a la apropiación del plan y programas de estudios. Menciona sobre la apropiación, que es un proceso continuo mediante el cual las figuras educativas de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria asumen como propio el plan y los programas de estudio 2022, junto con los procesos y componentes que los integran a partir de su comprensión, reflexión, discusión colectiva y praxis. También retomo el concepto de apropiación de Agnes Heller, que también lo ubica en la escuela, partiendo del conocimiento y estudio del medio social dentro de la escuela también.
Y bueno, en general, eso es la intención de mi proyecto, generar el acompañamiento a través de esta propuesta, donde a distancia pretendo implementar este asesoría y acompañamiento, ya sea a través estoy planteando el diseño de un curso para desarrollar las metodologías sociocríticas y las docentes lo puedan tomar y, y reforzar sus conocimientos para su práctica educativa. Bueno, creo que eso sería todo. Ya presenté algunas referencias de las que he utilizado hasta el momento y por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ubaldo. Muy interesante tu proyecto. Ahora veremos las retroalimentaciones, iniciando por los comentarios de la doctora Mayra. Adelante, doctora. Sí. Buenas tardes, Ubaldo. Bueno, pues mi comentario empieza con, primero que nada, felicitarte porque me da gusto encontrar personas que se dediquen a la investigación en educación básica, sobre todo en preescolar. Existen personas con interés en educación básica, pero son menos en comparación de educación media, media superior y superior. Entonces, pues, por favor, no te detengas y que tu trabajo sirva para replicar otros y ejemplo para otras personas. Creo que debes revisar y pensar en el título. Bueno, quizás eso lo puedes dejar como al final, pero sí me llamó mucho la atención porque el título tiene las palabras de implementación de las metodologías. Pero creo que el asunto, o así lo planteas en tu objetivo, dice es explorar los factores que no permiten implementar las estrategias. Entonces, las metodologías, me quedé pensando si realmente tu título debería ser centrado en la implementación de las metodologías o en los factores. Es para que lo vayas pensando y eso va tomando también más forma o sentido ya cuando tengas más pies y cabeza todo este proyecto que estás construyendo. Creo que falta, y bueno, recuerda lo que dije al inicio, quizás sí lo has trabajado, pero en el texto, las 2, 3 páginas no se ve. Por lo menos en el texto falta trabajar la problematización del problema. Incluso había notado también, como con la compañera anterior, que faltaba el apartado teórico, pero en la exposición veo que ya hay dominio de algunos autores, autoras. Entonces quizás ya exista, pero bueno, en el texto que leí no estaba. Cuando digo problematización del problema, me refiero a que no solamente es decir el problema que tú identificas desde tu experiencia. Así empieza, de hecho, tu segundo párrafo, ¿no? El problema es, además de lo que ves, porque sí, así empieza cualquier proyecto de investigación, además de lo que ves, hay que colocar las investigaciones, el sustento, otros referentes. Y lo mencionabas en la exposición, algunas investigaciones dicen, eso es lo que faltó en el texto. Insisto, a lo mejor es una cuestión de espacio, pero eso te va a dar más sustento, no que lo diga en este caso Ubaldo, sino que lo digan otros autores que coincidan con lo que tú estás observando. Entonces, esa parte para que le dé más solidez al problema. Los objetivos, tienes el objetivo general, hay que escribir, redactar objetivos específicos. ¿Cómo vas a explorar esos factores? Yo me quedé con el objetivo general, explorar los factores. ¿Cómo los vas a explorar? Esos son los objetivos específicos. Ya respecto a la metodología, tenía una duda, bueno, sigo teniendo, lo escribí aquí en mi nota, tengo una duda y un temor. Ya me esclareciste mi duda. ¿Qué función tienes? La función ya me la respondiste, te desempeñas como asesor técnico pedagógico y intuía que tenías una función en la dirección o como autoridad. Ahí viene mi temor. Hablas de observación, no has dicho etnografía, solo has dicho observación. No sé en qué medida pretendes hacer la observación. Aquí el temor es si te pueden dejar de ver con ese papel de autoridad
aunque no desempeñes autoridad como tal, aunque tú vayas a la escuela, a las aulas, con los zapatos de investigador, no de tu papel de ATP, yo creo que va a impactar las prácticas cotidianas de las docentes. O sea, tu presencia como observador en cualquier momento va a interferir. Tengas o no tengas el papel de autoridad, de docente, pero creo que sí es mayor cuando tienes una función determinada. Tienes que pensar muy bien cómo llevar a cabo entonces ese trabajo de campo. Y para ello, ¿cómo vamos a solucionar eso? Te tienes que sumergir, sostener, apuntalar desde las referencias metodológicas. Evidentemente, como estamos como en este proceso, entiendo que estás en ese momento de decisiones, de toma de el diseño de cómo va a ser el trabajo de campo. Me faltan las referencias metodológicas, pero comprendo que apenas estás diseñando esto y necesitas tener mucha claridad, saber quién va a ser tu referente metodológico para poder contrarrestar justo esto que te estoy diciendo. Estás inmerso en ese contexto, en las escuelas. No lo sé. Las referencias te van a ayudar. La otra opción es acudir a escuelas en donde no te vean con ese papel administrativo. Pero bueno, eso platícalo muy de cerca, además con tu directora docente, para que te lleven por buen camino. Y pues hasta aquí mis comentarios. Felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora continuaremos con la doctora Adriana. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ubaldo. Bueno, pues me sumo a la felicitación en el sentido de que efectivamente es muy poco el trabajo que se hace en el nivel preescolar y pues hay mucho que aportar y mucho que hacer, ¿no? En esta área y en este nivel educativo. Y bueno, pues esa parte me parece sumamente relevante. Por otra parte, creo que también esta cuestión de las metodologías que propone la nueva escuela mexicana, que no son nuevas, bueno, pues también es una cuestión que coincido contigo, le ha costado trabajo a los docentes. Sin embargo, bueno, voy a hacer las observaciones y toma igual lo que te resulte útil, en el entendido de que son pues muy respetuosas, ¿sí? A tu trabajo y a lo que estás planteando. Si bien comentas que, y me sumo al comentario de la doctora cuando dices que los profesores o las profesoras de preescolar se sitúan en una zona de confort o tienen resistencia a aplicar las nuevas metodologías, etcétera, pienso que efectivamente estás hablando desde tu experiencia y aunque tienes ahí un referente, ¿no? Monroy y Mercado, me parece que hace falta justo sustentar esto que estás diciendo para que no parezca construido solo desde tus prenociones, ¿no? Porque te cuento algo a reserva de, este, de lo que tú opines, que es muy respetable. Fíjate que en Mejor Edu hicimos un trabajo con 23 escuelas y 23 entrevistas, 23 grupos focales de distintos niveles educativos y de ahí se derivó un proyecto que pues ya no, tristemente ya no se va a publicar, con preescolar específicamente. Y de todos los niveles educativos, quienes mejor manejan el trabajo por proyectos es el nivel preescolar, porque las maestras están más acostumbradas a trabajar con los niños, decir, vamos al mercado, hacemos este proyecto, este otro proyecto. Entonces, a lo mejor ahí pues sí hace falta sustento porque tu percepción es como más del lado de no lo manejan bien o tienen resistencia y bueno, yo de acuerdo con ese estudio pues recuerdo que la resistencia era menor, de hecho, que en otros niveles y se trabajaba sumamente bien. Entonces digo, no hay problema si tú lo quieres plantear así, está bien, solo que sustenta para que justo no parezca construido como a partir de eso, ¿no? De tus de prenociones.
Hay un objetivo: explorar cuáles son los factores que no permiten que los docentes de preescolar implementen las estrategias que no permiten. Y ahí ya tenemos un sesgo. Tú estás asumiendo que hay factores que no permiten. Y entonces ahí yo te preguntaría, bueno, ¿y los que permiten? ¿Qué factores favorecen o dificultan? Me preguntaría más yo si hay factores que están favoreciendo o están dificultando la implementación de las estrategias. ¿Cuáles serían en ambos sentidos? Porque si no, tiendo a irme a buscar a lo negativo. ¿Sí me explico? O sea, diría Karl Popper, en lugar de refutar la hipótesis, la estamos confirmando, ¿no? Entonces hay que falsar más que confirmar en este sentido, sobre todo porque estás inmerso en el campo, estás trabajando ahí, y entonces pues hay que tener como vigilancia epistemológica, ¿no? Diría Bachelard también. Bueno, en ese sentido también un poco con la metodología, hacerte algunas recomendaciones. Insisto, todas son recomendaciones, ¿eh? Hablas de un estudio etnográfico con un enfoque, desde luego que cualitativo, pero en los instrumentos eh, hay una discrepancia entre el tipo de estudio y las técnicas e instrumentos, porque hablas de encuestas y cuestionarios que usualmente se usan con un enfoque cuantitativo. Si hablas de un cuestionario que va a ser abierto, pues entonces habría que clarificarlo, ¿no? Porque si no hay una incongruencia entre un enfoque etnográfico, además del hecho de que en el enfoque etnográfico pues se privilegia la observación, que sí la mencionas, pero tampoco se especifica si será observación participante o no participante. No sé si también era el espacio, hay que precisar muy bien, ¿no? La metodología. Eh, por otra parte, bueno, igual entiendo que puede ser el espacio, hay una ambigüedad entre tu muestra y el contexto. Por ejemplo, hablas de trabajar con los docentes, pero no dices cuántos ni cómo van a ser seleccionados. Medio lo mencionas en tu presentación, pero luego dices que también vas a aplicar entrevistas a docentes y directivos. Aunque hablas de una escuela, hablas en plural del docente y de los directivos. Docentes y directivos es una escuela, y luego como que hablas en plural, entonces confunde un poco con cuántas escuelas, si será una, con cuántos docentes. Falta precisar, ¿no? Muy bien esa parte, ¿sí? Mencionaste algunos referentes también, teóricos, pero igual pues a lo mejor ahí, si estás hablando desde la perspectiva y desde la teoría crítica, pues Freire o Giroux te vendrían bien. Revísalos, y pues esa será tu decisión también. Y por último, bueno, nada más, pues tener un poco de cuidado en cómo escribimos, ¿no? Yo sé que a veces les gana el tiempo y escriben muy rápido, pero hay muchas omisiones de acentos y errores tipográficos. Entonces, es muy importante que para un trabajo de este nivel cuidemos la forma en la que escribimos, ¿no? Y bueno, pues esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues muy bien, Ubaldo, ahí están los comentarios, haz tus anotaciones. Y ahora seguimos con la siguiente estudiante, Lourdes García Hernández, que presenta su trabajo titulado Análisis de representaciones de género en plataformas digitales STEAM, de la Nueva Escuela Mexicana. Impacto en aspiraciones profesionales de estudiantes mujeres. Adelante, Lourdes. Hola, me dicen si se ve la presentación ahorita. Sí, ya vemos tu pantalla, vemos tu presentación. Ay, Mm. ahí está. Mm, ¿Sí se ve? Como que dice, haz clic para salir de pantalla completa, pero no vemos como la presentación. Se ve un poco Ahí. borroso. Ahí ya se ve. Ahí sí se Bueno, ve. es que si le pongo presentación de diapositiva, a ver otra vez. Ahí ya se ve. No, no se alcanza a ver. O Bueno, sea, así mejor si quieres, ¿no? ok, Vale. espero que la puedan ver. A ver. Adelante. Bueno, Adelante. buenas tardes. ¿Perdón?
Digo que sí se ve, o sea, Ah, no hay problema. ok. Adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por el espacio el día de hoy. Mi nombre es Lourdes García Hernández y soy estudiante de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión de la Educación Multimodal. Y hoy quiero compartir con ustedes mi propuesta de tesis sobre un tema que considero fundamental: las representaciones de género en la educación científica desde una perspectiva feminista. Aquí verán un cambio, pero pronto voy a explicar por qué. Mi investigación actual se titula Representaciones de género en los libros de texto de ciencias de tercero de secundaria, un análisis desde la perspectiva feminista en la nueva escuela mexicana. Y entonces quiero ser muy transparente sobre la evolución de esta propuesta. Inicialmente mi proyecto se enfocaba en las plataformas digitales STEM de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, en el rebote y durante el proceso de investigación y el diseño metodológico, identificamos que los libros de texto representan un objeto de estudio mucho más sólido y más factible para la tesis y lo que quería yo hacer. ¿Por qué se cambió? Y les digo que el cambio metodológico fue porque las plataformas digitales en este sentido enfrentaban tres limitaciones desde donde lo veía, de donde lo veía, perdón. Es el acceso desigual entre escuelas, es un uso muy heterogéneo por parte de del personal docente y pues son 23.500 recursos, ¿no? Entonces era muy ambicioso de mi parte como meterme a las plataformas digitales que en su momento durante COVID y que ahora siguen creciendo de la nueva escuela mexicana. Entonces, los libros de texto en contraste, pues ofrecen este uso universal, como ya bien lo dijo la compañera Citlali al principio. Es un contenido completamente estandarizado y son factibles de analizar con los recursos apropiados para la maestría que estoy llevando. Y pues lo que vi con mi asesora es que prefiero hacer una contribución un poco más pequeña, pero con una metodología más sólida. Eh, el problema de la brecha de género en STEAM, les voy a poner un poco de contexto de desde dónde parto y hacia dónde voy. En México, solo el 32% de las estudiantes en carreras STEAM son mujeres, esto según datos de la NUYES en el 2022. Pero esta brecha no comienza en la universidad, comienza durante la educación secundaria. Hay dos artículos en los cuales yo me inspiré, uno de Microsoft que hace un estudio en específico de Estados Unidos, en el que ve que las niñas, hay un punto de inflexión entre segundo y tercero de secundaria, que se despegan totalmente de las áreas de ciencias y van hacia más humanidades. Y hay otro de la revista The Economist que sigue haciendo un análisis de los países de la OECD, en qué momento las niñas se despegan del conocimiento matemático. Entonces, en este sentido, tercero de secundaria lo tomé como punto crítico, porque es cuando las estudiantes toman decisiones sobre si se podrían ir a un bachillerato técnico o siguen en la secundaria, y si entran a líneas científicas o se alejan definitivamente, ¿no? Ese es como desde donde estoy partiendo. Y y mi pregunta central es si los libros de texto que están usando para conocer lo que es la ciencia y el tema STEAM, están motivando a las adolescentes hacia la ciencia o las están alejando sin que nos estemos dando cuenta, ¿no? Y aquí es en donde empiezo a ver todo lo de la nueva escuela mexicana, que representa, desde mi particular punto de vista, una oportunidad histórica, ya que los libros y desde donde se construyó están bajo principios explícitos de equidad de género, pero pues no hay una evidencia real porque ya hay equidad de género en los libros, no sigamos partiendo desde sesgos androcéntricos de cómo lo comunicamos, ¿no? Y para mí es un momento interesante entender cómo es que las niñas se acercan al conocimiento de STEAM.
Mi pregunta principal es cómo se presentan los contenidos científicos desde una perspectiva de género y cómo influyen las percepciones de las estudiantes. Esta pregunta la desglosé en 4 preguntas específicas para guiar la investigación y la primera es, ¿qué representaciones de mujeres científicas aparecen en los libros? En el de tercero y secundario. Si son como protagonistas, como ejemplos secundarios o si están completamente ausentes. La segunda pregunta específica es cómo se presentan los ejemplos y las actividades científicas a los que tienen las adolescentes este conocimiento. Se incluyen perspectivas diversas o reproducen enfoques tradicionales como los conocemos. La tercera pregunta específica es cuáles son las percepciones reales de las estudiantes sobre estos contenidos y si se sienten incluidas en los textos que están leyendo y cómo se acercan al tema científico. Y la última es, ¿qué diferencias encontramos entre los principios progresistas de la NEM y lo que realmente aparece en los libros, ¿no? O sea, una cosa es lo que vemos de lo que se esperaba y lo que realmente se plasmó en los libros. Este, sí. Este, ¿Por qué vale la pena hacer esta investigación? Y eso es lo que me preguntaba. Hay 3 razones de las que yo parto, que es la relevancia académica, que esto sería, analizaría las representaciones de género de los nuevos libros de la NEM, desde el tercero secundario específicamente, y desde una epistemología feminista de materiales educativos mexicanos contemporáneos, lo cual pues podría verse como una aportación teórica importante que no he encontrado algo que se vea desde una epistemología feminista. Relevancia política, porque eh, la evidencia empírica sobre la nueva escuela mexicana realmente bueno, perdón, quiero ver si la evidencia, lo que pinta la nueva escuela mexicana como su promesa de que una de sus líneas es la equidad de género, realmente se cumple en áreas como la ciencia. No podemos seguir asumiendo que los principios bonitos se traducen automáticamente en una práctica efectiva y pues es factible porque esta investigación, los libros están disponibles, son gratuitos, las escuelas perdón, me faltó decir que lo voy a hacer específicamente estudiando de 2 a 3 escuelas secundarias de la Ciudad de México. Entonces me voy a enfocar en la Ciudad de México y es una metodología con los recursos disponibles y el impacto, pues, que estamos hablando de materiales de estudiante que los estudiantes usan, ¿no? Y es su punto de partida para saber lo que van a conocer de matemática, ciencia y etcétera. Y entender si hay sesgos, ¿no? Ay, no sé si es eso. Eh, ¿Por qué considero que esta pregunta de investigación funciona? Porque aborda una contradicción verificable, que es la NEM promete equidad de género, pero podemos ver en los libros, a través de acercamiento feminista, si empíricamente se materializa en los libros lo que se promete como equidad de género, es acotada, porque no intento resolver el problema de género per se, ¿no? Sino simplemente entenderlo desde algo más micro, analizar una pieza clave que son los libros de ciencia de tercera y secundaria y voy a criticar los marcos teóricos, no solo voy a criticar el marco teórico, sino que voy a contrastar las percepciones reales de las estudiantes sobre esos materiales y pues a lo mejor presentar, no sé si eso sea viable o no, todavía no llego a eso, como pues qué es lo que vemos, ¿no? Eh, ¿Qué busco encontrar específicamente con esta investigación? Es cómo aparecen las mujeres en los contenidos científicos, qué tipos de actividades, ya la había dicho, perdón. La caracterización sistemática, los patrones de inclusión, que es lo que yo les decía más arriba, la voz de las estudiantes, la evaluación de coherencia, lo de los principios de la NEM contra las representaciones reales y soluciones, ¿no? La metodología, ¿cómo voy a hacer? Voy a usar una metodología mixta
el primer componente es un análisis documental de los libros de ciencia de tercera y secundaria disponibles. Busco analizar específicamente la representación de científicas, los tipos de ejemplos y actividades que proponen y el lenguaje y narrativas que se usan para construir la imagen de la ciencia y cómo se enseña. Y el segundo componente es a través de cuestionarios a estudiantes, mujeres de tercero, de secundaria, para conocer sus percepciones sobre las representaciones y su nivel de identificación personal con estos contenidos y la influencia que perciben en sus aspiraciones profesionales. Aquí quiero mencionar brevemente mi marco teórico, que me baso en la epistemología feminista, como ya lo mencioné, de Sandra Harding, sobre la objetividad fuerte sobre los sesgos androcéntricos, el análisis de Apple sobre los materiales educativos que reflejan la relación del poder, y la teoría de Lauretis, como los materiales educativos funcionan como tecnologías de género que pueden construir identidades. Y básicamente es eso. Mi población muestra para este análisis son los libros oficiales de ciencia tercera y secundaria, los libros para el personal docente y los documentos normativos de la NEM. Para los cuestionarios es estudiantes mujeres de tercera y secundaria, de 2 a 4 secundarias públicas de la Ciudad de México, con una muestra estimada de 80 a 120 estudiantes. Pues la Ciudad de México me permite controlar la variable y me queda muy cerca, tengo acceso más factible y puedo obtener una carta por parte de la universidad que me permita entrar a las secundarias a implementar este cuestionario. Y es una muestra pequeña que me permite encontrar hallazgos significativos y quizá establecer las bases para futuras investigaciones. Y como conclusión, quiero destacar que, una disculpa por el cambio de tema, pero lo estuvimos peloteando y en cuanto estuvimos haciendo como acotándolo más y de qué manera es más realista el alcance, pues es una contribución pequeña, pero desde mi particular punto de vista metodológicamente más sólida que la ambiciosa que tenía antes. Tendrá un impacto directo porque podemos ver cómo o invitar a que se diseñen los libros o identificar los sesgos androcéntricos que están dentro de los libros y cómo lo marcan. Y pues mi objetivo es ver si en realidad el tema de equidad de género se cumple o es real o solo es retórico y nos da y me permitirá dar herramientas para saber qué es lo real, ¿no? Y pues ya, muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. También se ve súper atractivo y aún así ambicioso de todos modos el proyecto. Muy bien, adelante con los comentarios de la doctora Mayra. Sí, aquí, perdón. Pues, Lourdes, no te puedo dar grandes comentarios porque el texto no corresponde con lo que presentas y con lo que ahora ya estás trabajando, porque pareciera que, no es que no es un cambio menor, sí es un cambio, creo que grande y pues lo viste ahorita con los otros dos compañeros, incluso en el texto que mandan, hay cosas que no se mencionan porque no hubo espacio. La presentación no es fiel al texto y lo entiendo, pero en tu caso pues es muy, muy distinto. Solamente por lo que alcancé a escuchar, pues te tienes que apropiar del lenguaje de la nueva escuela mexicana. Constantemente dijiste tercera de secundaria, decir en dado caso las dos, ¿no? La fase 6 o tercero de secundaria, los campos formativos, en qué campo formativo te interesa, detallitos que, bueno, tienes que estar inmersa en estos conceptos, términos. Quizás yo estaba pensando, no lo sé, te digo, no conozco realmente los objetivos, no los logro visualizar, ampliarlo a la fase 5 y 6, o sea, primero, segundo y tercero, porque solamente ciencia,
porque de qué me sirve solamente hablar con tercero de secundaria, fase 6, no lo sé, o sea, son cosas que me hiciste pensar. Si tú quieres analizar el contenido de los libros de texto, que es lo que me quedó claro, entonces ya no entendí por qué a la mitad de la exposición hablas de aplicar un cuestionario en diferentes escuelas. Si tu análisis y el protagonista es el libro de texto, ¿por qué entonces nos vamos al estudiantado? ¿Quieres como comprobar lo ideal o lo que se dice es el libro y luego lo que se hace en la práctica es otra cosa? Y por eso quieres ir a indagar en el estudiantado. Entonces, o sea, quizás lo logras argumentar el por qué, pero eso te va a llevar a que forzosamente vas a tener que implementar, creo yo, ese cuestionario con los estudiantes, las estudiantes, en junio, julio del 2026, cuando les das tiempo de todo el ciclo escolar de que lo hayan manejado. No puedes llegar a implementar en agosto, en septiembre. Si te das cuenta, o sea, lo que colocas como tus objetivos y tu diseño metodológico, implícitamente también está los tiempos. En tu caso es muy evidente. Si quieres ver el resultado, los resultados de haber utilizado los libros de texto, creo que forzosamente te llevan al fin del ciclo escolar. Si los vas a aplicar en noviembre, diciembre, eso te obliga entonces a solamente hacer la revisión de la primera parte del libro de texto. Tienes que pensar en muchas otras cosas. Ya para terminar, necesitas referentes teóricos que te permitan identificar qué es lo que vas a observar en los libros. Si mencionas autores, insisto, en la presentación dices algunos, pero por ejemplo, estaba leyendo el texto y ahorita lo retomas. Representaciones científicas como una de tus categorías. Tú me dices representaciones y yo pienso en Moscovici. Y eso no es feminista, pero tampoco es que estén peleados, podrías ahí dialogar, pero es complicado. Tienes que pensar bien en qué categorías, pero antes de categorías, quién va a ser tu teórico, tu teórica, tus autores, para que te digan estos elementos, estas son las categorías que voy a ir a buscar, que voy a observar en los libros de texto. Y pues hasta ahí mis comentarios, ojalá te sirvan. Y la buena noticia es que vamos, dices tú, este nuevo planteamiento te da una nueva delimitación y creo que lo positivo es que consideras más factible. Y sí, coincido, pero hasta los libros de texto. Hasta ahí creo que es factible. Muchas gracias, doctora Mayra. Bien, ahora continuaremos con la doctora Adriana. Adelante, doctora. Hola Lourdes, buenas tardes. Bueno, pues nuevamente el tema es súper relevante. Yo creo que hacer en este análisis igual es muy pertinente. Sin embargo, pues igual el documento que revisé no tiene que ver justo con lo que expones, pero aún así me genera como algunas confusiones, ¿no? Por ejemplo, hablas de realizar un análisis del contenido, ¿no? De los libros de texto y ver si eso tiene como un impacto en estas representaciones y en la elección que se hace de carreras o no científicas. Para hablar de un impacto, pues tendríamos que dar seguimiento, el tiempo de exposición a esos materiales tendrías que dimensionarlo de alguna forma, ¿no? Porque entonces a mayor exposición al contenido, mayor tendría que ser ese impacto. ¿Y cómo lo vas a ver si solo trabajas con tercero secundaria nada más y en un momento predeterminado, hablando de un, por lo que entiendo, un estudio transversal donde vas a aplicar en un solo momento una encuesta, un solo cuestionario, si es lo que vas a ligar, ¿no? Lo que encuentras versus lo que el estudiante te está reportando. Y entonces sí veo pues una inconsistencia metodológica importante ahí y que te va a dificultar como llegar a esto que pretendes, ¿no? Que es ver si eso al final forma ciertas representaciones y hace que haya una elección de carrera distinta en hombres y mujeres, pero pues ahí yo lo concibo como más como un longitudinal y no como algo meramente transversal y un análisis.
y que se asuma que eso es solo lo que está teniendo un impacto en la elección de la carrera o de la profesión. No, no sé si me alcanzo a explicar. Y bueno, ahí pues justo habría que ver a qué te refieres con impacto, habría que delimitar a qué es impacto, cambios en el discurso, preferencias por las carreras, estereotipos que se reproducen, ¿no? Y vuelvo a insistir para decir que los libros tienen un impacto en eso, o ese discurso en los libros tiene un impacto, tendríamos primero que ver el tiempo de exposición, y ahí me parece que es donde el proyecto pues está como en apuros, digámoslo así, ¿no? Esa parte, bueno, visualízala, platícala con tu director o directora, y yo creo que el tema es muy, muy importante y que lo puedes rescatar con un abordaje metodológico distinto, ¿no? O sea, lo que al final te interesa creo que puede valorarse de una forma distinta a un abordaje metodológico diferente, ¿no? Este, bueno, sí creo que había un riesgo en el anterior que lo puse, pero ya no es así, de sobrecarga para un nivel maestría, o sea, era demasiado. Y bueno, pues solo eso, ¿no? Cuidar bien, ¿no? Si el enfoque, igual tener cuidado si hablas de un enfoque mixto con diseño secuencial explicativo en el anterior, no en este, pero luego planteas como primera fase el análisis de contenido, que es más bien una técnica cualitativa, pues aunque pueda tener componentes cuantitativos, entonces ya está ahí siendo inconsistente la metodología que estás proponiendo, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a la justificación, yo creo que tienes 1000 elementos para poder justificar, ahí no veo tema, pero sí creo que más es como lo que quieres indagar, o sea, acotar bien lo que quieres indagar para ver cómo te vas a aproximar metodológicamente, ¿no? Y bueno, igual pues evidentemente era muy corto el texto, era diferente a lo que presentaste ahorita, no sé si te vaya a servir o no lo que te estoy comentando, igual pues platícalo con tu directora y ojalá te sirvan estas aportaciones. Gracias. Muchas gracias, doctora Adriana. Bueno, ahora seguiremos con nuestro último participante, Edgar Guadalupe Adame Ochoa, que presenta su trabajo titulado Capacidades institucionales para la educación inclusiva intercultural de la comunidad sorda en el IEMS, en el contexto de la NEM. Adelante, Edgar. Sí, buenas tardes. Buenas. Voy a proyectar y me dicen Claro. si se ve. ¿Me pueden decir si se ve? Ya se está presentando, sí, ya lo podemos ver. Si quieres darle en presentación completa, abajito. No, solo dice mostrar mi pantalla de cualquier manera o En tu detener. PowerPoint, abajito donde está lo del porcentaje de 83, ¿sí lo Ajá. ubicas? Ahí tienes como una pantallita, le puedes dar clic y eso hace que se presente de forma completa. Exacto. Ahí. A ver, ahí yo creo que se ha de haber presentado en alguna otra pantalla, quizás. ¿No se ve? No, solo nos Ah, compartiste como el PowerPoint. perdón. A ver, voy a ver si. Es que no me deja. Va otra vez, perdón, ¿eh? Ok. A ver, voy a poner toda la pantalla. Y yo creo que será más fácil. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Es respecto de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Mi nombre es Edgar Guadalupe de Ochoa y bueno, voy a hablar sobre las capacidades institucionales para la educación inclusiva intercultural de la comunidad sorda en el IEMS,
en el contexto de la nueva escuela mexicana. Y bueno, aquí tomo una cita de la Secretaría de Salud, donde dice que 2.3 millones de personas padecen discapacidad. Yo hago el énfasis aquí, solo para comentar, ¿no? Recordaba un evento, un compañero decía, bueno, si lo padezco o lo disfruto, es una decisión, propia, ¿no? Individual. Y lo marco porque justo de eso trata mi propuesta, de hacer un abordaje sobre el sentido y el significado de cómo se entiende y cómo se atiende a la persona sorda. Bueno, también es relevante contemplar que, por ejemplo, INEGI, ¿no? Retoma esta clasificación internacional del funcionamiento, los criterios del grupo de Washington para poder cuantificar, pero incluso la misma comunidad sorda ha cuestionado estas formas de conteo que pues no coinciden, ¿verdad? Con la comunidad sorda como una minoría lingüística, que ahorita lo voy a plantear más adelante. Y bueno, también los modelos, ya centrándonos en la educación, pues han existido a través del tiempo, como la exclusión, incluso el exterminio, ¿no? El médico rehabilitador, que es alguien que se tiene que curar y darle terapia oral para que sea normal. Desde la asistencia y la caridad, que pues se crean políticas compensatorias, dar becas, y algunas cuestiones que tienen que ver como con el cuidado, ¿no? De alguien, pues que no puede valerse por sí mismo, y hay un cambio en el modelo social que, bueno, pues ya plantea que es el contexto, ¿no? El discapacitante y sobre todo el modelo actual de los derechos humanos que, pues, para poderse concretar y aterrizar, se crea toda la instrumentación jurídica para transformar esa realidad. Es importante mencionar que, bueno, en la educación media superior y superior es un problema complejo que implica desarrollo de políticas educativas, estructura pedagógica y docente. Existen, ¿no? Propuestas como la educación especial, los centros de atención múltiple, las unidades de atención a la educación regular, educación especial, y CAED particularmente, que es una escuela a nivel federal de media superior que atiende a personas, ¿no? Centro de atención a estudiantes con discapacidad, que también, bueno, tiene ahí algunas características que desde la comunidad sorda suelen referir como un modelo, pues, que no contempla su acceso, ¿verdad? Pleno. Y pues tenemos la reforma de 2019 y la nueva escuela mexicana que propone una educación inclusiva intercultural, y pues me quiero centrar en qué es eso. Eh, el contexto, bueno, pues es del Instituto de Educación Media Superior, como le había mencionado, tiene una historia desde 1995 que surge ahí un conflicto en una zona de Iztapalapa en donde se plantea construir una cárcel. Los colonos se resisten y bueno, pues surge todo un movimiento del 1996 al 99, un cambio de gobierno en la Ciudad de México, se atiende a esta comunidad y bueno, que gritaba, ¿no? Cárcel, ¿no? Prepa sí, y entonces se genera este modelo educativo que es importante su contexto, cómo surge y luego cómo construye su proyecto educativo que ahorita mencionaré. Y bueno, de 2001 a 2006, con Andrés Manuel López Obrador, se consolida esta institución, creándose 16 planteles y bueno, de ahí a la fecha que se cuenta con 28 que se han ampliado en las distintas alcaldías de la Ciudad de México. Este proyecto educativo o modelo tiene tres estructuras importantes: el enfoque curricular, la estructura curricular y un proceso educativo. En el enfoque, bueno, tiene una orientación filosófica, social y pedagógica. Esto significa crear individuos que saben vivir, convivir, entienden la construcción del conocimiento para la transformación social, y en lo pedagógico una nueva relación entre docente-estudiante, teniendo tres ejes de formación, con un perfil para estudiantes que sean crítico, científico y humanístico. Y bueno, hay dos modalidades. Surge la modalidad semiescolar en 2007. La escolar pues es esta de tiempo completo, lunes a viernes, ¿no? Digamos que como una forma clásica, ordinaria, ¿no? De asistencia puntual. Y la semiescolar que, bueno, atiende todavía a un sector que por sus características puede que no tenga, ¿no? Las opciones para asistir de manera diaria, y bueno, se reconfigura a una asesoría académica grupal y horas de estudio individual y un aprendizaje y estudio independiente. Sobre todo, pues tiene
como objetivo crear competencias, habilidades y actitudes, saber hacer, saber ser y convivir. Bueno, aterrizando un poco más, nos centramos en uno de los 28 planteles en donde surge la problemática. Ingresa un estudiante sordo, usuario de lengua de señas mexicana, y bueno, cómo atenderlo, cómo comunicarnos. Aquí es importante retomar una de las autoras que ha trabajado bastante este tema, Miroslava Cruz Alderete, y bueno, ella retomo esto, ¿no? Para fundamentar que la historia de la educación del sordo ha sido marcada por la incomprensión, la intolerancia y los prejuicios, principalmente en torno a su lengua. Ya en el mapeo, un poco en el contacto con la comunidad, acercamiento, identificación y caracterización, se puede comentar que surge la necesidad de atenderlos. Sin embargo, también se identifican carencias previas a este nivel educativo. No hay una competencia lingüística, no es que comprenden lo que leen y no producen de manera adecuada, con una sintaxis correcta, una producción en español escrito, y en algunos casos incluso ni siquiera competencia en lengua de señas. Hay una característica muy heterogénea respecto de los niveles de hipoacusia, momento de pérdida auditiva, perdón, ahí falta un acento, proceden de distintos contextos, ¿no? Familiares y educativos. Algunos, pues como mencionaba, de centros de atención múltiple, otros de la escuela regular, etcétera, etcétera. Y, perdón, aquí retomando la misma autora, no se han generado, ¿no?, estrategias necesarias que garanticen la adquisición de la lengua de señas como primera lengua, o como lengua, y la lengua dominante pues es el español, ¿no? Bien, entonces yo planteo como problema este sentido y significado que se le da a las personas sordas, es decir, cómo las entendemos, como una persona con discapacidad o como una minoría lingüística, ya que eso va a determinar, desde mi punto de vista, el enfoque o la perspectiva para atenderlos. Entonces, cómo se entiende y cómo se atiende a la persona sorda, ya lo mencionaba, han existido distintos modelos y bueno, eso va a configurar la política educativa, y en este contexto, pues tendríamos, creo yo, centrarnos en los criterios establecidos de la nueva escuela mexicana. Bien, sin embargo, bueno, ¿cómo hacerlo, no? La pregunta ante este planteamiento, la pregunta de investigación ante este problema es, ¿cómo los atiende actualmente el IEMS? ¿Bajo qué enfoque? ¿Se apega o no a los lineamientos de la escuela mexicana? Y sobre todo, ¿cuáles son, ¿no?, de los instrumentos que pueden ayudar a ello? Retoma González de Pasos Margarita, que, bueno, hace un trabajo, ¿no?, sobre la violencia, hacia la mujer, pero la retomo como algo interesante cuando ella plantea que no porque existan documentos jurídicos que ya protegen, ¿no?, los derechos de las personas, significa que ya se les otorga. Entonces hay que hacer más cosas, ¿no?, para que se haga el ejercicio pleno de sus derechos. Y pues centrarme específicamente cuáles son entonces las capacidades institucionales con las que cuenta este instituto para pegarse a cumplir el objetivo que establecen los criterios de la nueva escuela mexicana. Ya que una de las demandas principales de la comunidad sorda, esto retomado de Álvarez, Alejandra, que es una sorda, escribe esta tesis, ella además es, ahí genera el MEVISOR, que es un movimiento de las personas sordas, y un Frente Nacional para la Defensa de los Derechos Culturales, y dice, ¿no?, o afirma, que el gobierno y las instituciones no garantizan el derecho a la educación, y pues bueno, han gestionado mucho sobre la educación bilingüe para los sordos. Hay también esta, ¿no?, teoría que plantea que, bueno, están ya los instrumentos internacionales, está la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad, pero bueno, retomando a González de Pasos, pues dice que hay tres etapas, ¿no? Surgen las ideales, después de un tiempo son aceptados y finalmente la comunidad se convencerá. Yo creo que estaríamos transitando a ese tercer paso y bueno, no solo es, ¿no?, la aplicación de estas leyes, sino cómo se concretan. El objetivo es identificar las capacidades institucionales con las que cuenta el IEMS, como ya lo mencionaba, para esta educación inclusiva intercultural, centrándose en la nueva escuela mexicana. Y bueno, los específicos son revisar el proyecto, conocer las características del modelo, analizar si la atención
se apega a estos criterios, ¿no? De educación inclusiva intercultural y pues poder determinar, enumerar las necesidades de la institución para poder dar una guía, ¿no? Respecto de los ajustes razonables, ayuda técnica, acciones afirmativas o incluso un protocolo o mecanismo de atención. Mi marco teórico pues está centrado, bueno, es bastante, pero pues se centraría en la inclusión, ¿no? Desde este índice de inclusión generado por autores como Bode y Ainscough, que plantean tres ejes: generar cultura, generar prácticas y generar políticas inclusivas. Guinée o Rogers Lee, que habla sobre procesos de exclusión e inclusión. También pues retomar lo que es la interculturalidad desde autores como Dietz Gunther, y particularmente yo me estaría centrando en Gabriel Tolentino, que en su tesis doctoral denominada Más allá de la razón oyente, comunidad sorda y pluralidad en la Ciudad de México, que es parte de incluso de mi comité, él acuña un concepto que se llama, que denomina, perdón, razón oyente, en la cual pues configura como esta esta creación de conocimiento solo desde el oyente. El oyente es el que le dice al sordo qué es lo bueno, qué es lo que debe de hacer, ¿no? Cuál es la mejor política educativa para él, etcétera, etcétera. Entonces, centrarme en estos procesos de pedagogía sorda, sordedad, entendiendo a la comunidad como minoría lingüística y cómo estas epistemologías de la interculturalidad abordan, ¿no? El poder, estos roles de poder, de colonialidad, que bueno, van configurando también, ¿no? Este entramado, la discapacidad, pues, verlo desde las epistemologías, ¿no? Y como un privilegio normocéntrico, una crítica capacitista, y bueno, todo esto articularlo en conforme a lo que se establece en la ley de educación, en la nueva escuela mexicana, y si se apega, ¿no? Revisar con esta parte teórica eh, a, a, lo que se puede aterrizar y brindar en el GEMS. El último, digamos, eslabón que yo contemplo, pues sería que si estas capacidades institucionales que tienen que ver con la habilidad de organizar, en el ámbito público, es generar productos y riqueza. Yo me centro en las capacidades institucionales, perdón, no en lo privado, sino en lo público. Y en lo público, pues tendría como objetivo buscar el bienestar social, ¿no? Muy en el contexto de, pues, todo lo que hay actualmente, que es esta, por ejemplo, incluso una Secretaría del Bienestar, ¿no? Cumplir los objetivos que están planteados en la institución, que desde mi perspectiva coinciden mucho con esta reforma educativa y con la nueva escuela mexicana, y bueno, hacer una evaluación de la gestión educativa, si corresponde en el proyecto educativo del GEMS, ¿no? Coincide con la nueva escuela mexicana, yo creo que sí. Sin embargo, en algunas administraciones las prácticas no coinciden con la gestión educativa propuesta en el escrito, difiere de la práctica. Bien, sería generar recursos, habilidades, procesos y relaciones. Y bueno, pues ahí hay varios autores que estoy revisando. El diseño de mi investigación sería, por tanto, cualitativo, comprender, ¿no? Básicamente, bueno, planteo una estrategia que tiene un trabajo de campo y un trabajo documental. En cuanto a la población, para el trabajo de campo es personal directivo, administrativo, intérpretes y profesores a cargo de la comunidad sorda. Y en la parte documental me centraría, pues bueno, a estas técnicas que sería la bibliográfica, archivística, legislativa, para revisar todo el marco legal, y videográfica en el caso de existir por parte de la comunidad sorda, específicamente para el campo, entrevistas y grupo focal. Ya en lo documental, bueno, pues hice una selección de unidad de análisis, como unidad de análisis los documentos, 16 textos institucionales que ya he recopilado, enunciando tres muy importantes: un libro, un texto que se llama Memoria, origen de un proyecto educativo, el proyecto educativo, y otro que se llama IEMS, Sistema de Bachillerato del Gobierno del Distrito Federal, y 13 más. Así se seleccionaron para poder extraer y almacenar la información que hay en el planteamiento, ¿no? Y si algo se vislumbra respecto a atender a las personas sordas.
En cuanto al trabajo de campo, bueno, se está haciendo la revisión documental se está haciendo en este semestre Hay que y ir el de cerrando, campo Edgar, por sería en el favor. siguiente. Ok, bien. Los instrumentos, pues es entrevista a profundidad, semiestructurada con un guión para recopilar la información sobre la gestión educativa y grupos focales también con un guión. Y la revisión documental, pues archivos institucionales para ver informes de control presupuestal, si existe un proyecto, cómo se asigna, la legislación internacional, nacional, local. Y bueno, estas son mis referencias, todo pues con la intención, ¿no? De poder hacer una revisión respecto del planteamiento del GEMS sobre cómo entiende y atiende a la comunidad sorda. Muchas gracias, Edgar. Muy amplia la explicación. Comenzaremos con la ronda de comentarios con la doctora Mayra. Adelante, doctora. Sí, hola. Edgar, pues, ¿qué te puedo decir? Educación inclusiva tiene una relevancia y una pertinencia prácticamente incuestionable. Entonces ya tienes mucho de gana y otro problema, porque al mismo tiempo tienes mucha información, bibliografía, y por allí va mi comentario, ¿no? Considero que, según entiendo, tu proyecto tiene una característica muy particular en comparación de otros trabajos que hablan de inclusión educativa. Entiendo que se parte desde un papel en el ámbito directivo administrativo. No sé si me quedó claro, pero me dio la impresión. Y eso es también algo muy importante, si es así, destacarlo, porque creo que son cosas que pocas veces se abordan. Aunque al final dices que, bueno, sí vas a entrevistar o está la intención de entrevistar a docentes, también está la otra parte, ¿no? Los intérpretes y directivos. Y creo que esa es la parte que sería novedoso que no descuides, pero también hay que entender y colocar limitaciones a nuestro propio trabajo, porque si no, no acabamos. Entonces, se me hace interesante, pero para que lo platiques con tu DDTT, ¿no? Si hay tiempo, no hay tiempo. Espero que logres lo que planeas, porque pues es necesario atenderlo desde todos los frentes, la inclusión educativa. Pregunta, y bueno, sé que no vas a contestar, ¿por qué manejar educación inclusiva e intercultural? O sea, según entiendo, o así también me dejó el texto la impresión de que iba a decidirse, o estás como entre una y otra, no lo sé. Creo que sí tienes que elegir entre una y otra, porque creo que sí se van para cosas distintas. Creo que la cuestión intercultural puede estar dentro de la educación inclusiva, sin necesidad de ser mencionada. Y por lo que veo, creo que justo todo inicia a partir de la discapacidad de un estudiante. Entonces, no creo que la cuestión intercultural sea tan necesaria, pero al final tú y tu docente director son los que deciden. Esos son comentarios. En el texto, ya lo habíamos dicho con otras presentaciones, en el texto me faltaba el apartado teórico, no veía autores y yo decía, pues mínimo tienes que una Inscope, un Tony Bott, Casanova, Echeita, ya bien la exposición que hay más de ello, y está fabuloso porque quiere decir que has hecho tu tarea, tu trabajo. Y por otro lado yo pensaba, es que justo, ¿no? Si vas a hablar de interculturalidad, que no me cuadra en este momento por las dos páginas, no entiendo por qué hablar de interculturalidad. Si existe ese argumento, entonces tiene que estar muy claro en el trabajo terminal. Ahorita en estas dos páginas, el espacio no da, lo entiendo, no me queda clara la pertinencia de la interculturalidad. Yo pensaba ahí justo pues autores, porque no hablabas de autores en Dietz, en Walsh, y sí colocas a Dietz en exposición. Entonces, ahí me falta todavía el por qué hablar de los dos. También igual puede ser una cuestión del espacio. Falta enunciar, creo, tu problema de investigación con claridad antes de tus objetivos. Es decir, colocar en 3, 4 líneas lo que se quiere estudiar, a partir de dónde vamos a estudiar tu proyecto. Porque fue hasta el final del texto en donde entendí que la investigación se concentra en una institución. Son detallitos que no es que no los tengas,
falta presentarlos en orden, porque el lector, en mi caso, ya lo decía, no conozco tu trabajo. Entonces, y hasta el final encontré esos detalles importantes que los agradecería desde el inicio. Tengo algunas dudas metodológicas porque propiamente no está solo enunciado, pero no está como bien la exposición, cómo se va a implementar, pero bueno, prefiero que antes de que te vayas a la cuestión metodológica, trabajaras, terminaras la cuestión documental, que de hecho lo pones como primera fase de tu metodología, asunto que creo que vamos por buen camino y hay que darle bien el cierre. Creo que por un lado, y lo que te pido que falta de revisar, son documentos importantes de organizaciones internacionales, o sea, como la UNESCO, o sea, te decía yo al principio, es un tema que se ha dicho mucho, y ese es el problema, tienes que ser el experto de todo lo que se ha dicho. Entonces, creo que sí hay menciones algunos documentos, creo que hay que decir organizaciones internacionales, hay que decir desde el gobierno local, federal, organizaciones civiles, ya mencionaste algunas, pero no sé si propiamente existe algún documento. Tú colocabas el movimiento en defensa de la educación bilingüe para sordos, que si hay algún documento concreto y ya propiamente cómo todos esos documentos se encuentran o no se encuentran tanto en el IEMS o en la nueva escuela mexicana. Entonces, mi sugerencia concreta, terminar de amarrar este apartado de la revisión documental que llevas buen camino, buen avance, y después sentarnos y empezar a trabajar en la cuestión metodológica. Porque, por ejemplo, hablas de entrevistas y los 3 pasos que colocas en el camino metodológico no entra ningún acercamiento con las personas. Entonces, hay que pensar cuál es la estrategia metodológica adecuada. Todavía no tiene nombre. Tienes idea de lo que quieres hacer, pero todavía no tienes nombre para ello. Platícalo mucho con tu docente director, porque creo que si llevan buen camino hasta ahora, hay que sentarse ahora a revisar esta parte. Y por mi parte sería todo y agradecer a todos los presentes, las y los presentes. Muchas gracias, doctora Mayra. Ahora seguimos con los comentarios de la doctora Adriana. Adelante, doctora. Muchas gracias. Edgar, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación de tu trabajo, que bueno, pues ahí también no cuestiono la relevancia, ¿no? de trabajar con proyectos de investigación de esta índole y con estas poblaciones, ¿no? Creo que es súper importante y hay poca investigación hecha al respecto, por lo tanto, hay mucho que aportar cuando esté completamente estructurado. Siguiendo un poco la línea de la doctora Mayra, pienso que se mezclan conceptos, ¿no? Como educación especial, inclusiva, intercultural. Hablas del modelo médico rehabilitatorio y el modelo social sin una delimitación clara ni una articulación entre ellos, o sea, ¿por qué justo hablar de interculturalidad y educación inclusiva, o bien educación especial y educación intercultural, etcétera, ¿no? Y bueno, tener cuidado porque desde mi desconocimiento, pero me corrige si no es así, el modelo médico rehabilitatorio y el modelo más enfocado a una visión de derechos humanos se contraponen, ¿no? Si entiendo bien, el modelo médico rehabilitatorio ve la discapacidad como un déficit individual y hay que normalizar a los sujetos y rehabilitarlos, por eso es rehabilitatorio. Y el otro se enfoca más a que es el contexto, son las prácticas quienes están generando esta imposibilidad de adaptación. Entonces los modelos pues ahí se contraponen y pienso que, bueno, hay que tener un cuidado cuando los trabajes y justificar muy bien por qué estás
poniendo en juego estos modelos, ¿no? Y qué es lo que se pretende, ¿no? Entonces, bueno, ahí también creo que el problema hay que articularlo claramente, o sea, hay que delimitarlo también muy bien. ¿Cuál es el fenómeno específico que deseas estudiar? O sea, yo sí creo que un poco ahí coincido con la doctora Mayra. ¿Qué es exactamente lo que deseas estudiar? ¿Qué vacíos de conocimiento hay y qué es lo que vas a aportar, ¿no? ¿Qué contradicciones hay entre esa normatividad que tú planteas en esta indagación documental y las prácticas que vas detectando, ¿no? Pienso que en algunos momentos el lenguaje es un poco confuso, poco directo, un tanto largas, por ejemplo, las preguntas, hay que ser un poquito tal vez más conciso para que haya mayor claridad, ¿no? Eh, no sé qué tanto, bueno, ahí también parto de mi ignorancia, se trabajará solo con un plantel, ¿no? El del IEMSS de Ciudad de México, porque plantel es representativo, es el único que atiende a estudiantes sordos, etcétera, y tener cuidado entonces de que, pues, si es así, bueno, si no, no podrías generalizar y probablemente habría que elegir una metodología que hable de un estudio del caso específico de esta, de este plantel, ¿no? De esta escuela, ¿no? Pero bueno, ahí también la metodología sé que está todavía en construcción y pues ahí te lo dejo sobre el tintero, ¿no? Mm, Algo que me llama la atención y es que si bien no entiendo bien este término que metes de capacidad como tal, ¿no? O sea, ¿qué estamos entendiendo? Es a nivel de gestión, a nivel de formación de los docentes, a nivel de infraestructura, a qué nos estamos refiriendo con estas capacidades institucionales? Porque tampoco la tengo claro si es a nivel de gestión y si no lo es, entonces hay una omisión del punto de vista de los estudiantes sordos que están siendo atendidos, ¿no? Y si tiene que ver con alguna cuestión ética e incluso metodológica, por ejemplo, las barreras lingüísticas para acercarte a la población y poder interactuar y dialogar con ellos, entonces, bueno, dejarlo claro, pero si no, pues también es que depende a qué te refieres con capacidad, ¿no? Y si vas a rescatar las experiencias de este punto de vista, me parecería muy importante, ¿no? El de ellos, quienes lo viven, quienes reciben el servicio, digámoslo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí igual, no conozco, insisto, todo el proyecto, no, y bueno, habría que tomar igual lo que te sirva y pues platica también con tu director y nada más. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias, doctora Adriana. Pues bueno, con esta última comentarios, cerramos la mesa. Gracias, Edgar, por tu presentación. Y les agradezco a las estudiantes y a los estudiantes por su presentación y su participación, y también a las comentaristas, ¿no? Por todas sus retroalimentaciones, ¿no? Y en general, su asistencia a todos a este octavo coloquio de investigación del posgrado en la Universidad Rosario Castellanos, en el cual sería importante dar unos pequeños datos. Se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 130 mesas diferentes, las cuales están siendo retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones educativas superiores, ¿no? Tanto nacionales como extranjeras, ¿no? Y entonces estamos haciendo un gran esfuerzo para dar a conocer sus proyectos, ¿no? Y sus retroalimentaciones, ¿no? Pues muy bien, les agradezco por el tiempo y el esfuerzo a todos. Muchas gracias.